Hola chicos, somos griegos, aunque no lo sepamos. Fijaos, las que os llamáis Cristina, Elena, Irene, los que os llamáis Cristian, Andrés, Pedro, son nombres griegos y muchos de los vuestros, buscadlos, tienen un origen griego. ¿Por qué? Porque la civilización griega fue una de las bases de lo que hoy conocemos como Europa. La civilización europea o la civilización occidental, como se le suele llamar. Tenemos mucho que los griegos nos han aportado y que durante miles y miles de años se ha mantenido en nuestra cultura. Por ejemplo, no, el agua no se toca. Una fijación por el agua bastante grande. Por ejemplo, hídrico, agua significa agua y es de origen griego también, ¿vale? Todo lo hídrico tiene origen griego. No, el agua no. No. Eduardo, si no voy, no siente la amenaza. Y aparte de los nombres humanos, pues eso, también hay muchas palabras que nosotros pronunciamos a diario y no sabemos que son griegas. Por ejemplo, casi todo lo que tiene que ver con la política, la democracia, política, cosmopolita, aristocracia, todo eso tiene una base también de raíz griega. ¿Vale? Y por eso somos griegos, aunque no lo queramos, lo somos. Y vivimos todavía en esa parte de esa cultura griega. Por ejemplo, segunda cosa, primero la lengua griega, la conocemos, la usamos, somos en parte griegos todavía. Segunda parte, la alimentación. La alimentación griega se basa, y estoy aquí fundamentalmente por esto, en estas tres cosas. A ver que no se ve bien. Aquí, perfecto. ¿Vale? El vino, los cereales, el pan y el aceite. Y todavía hoy, a diario, menos el vino, ¿vale? Que vosotros no podéis beber todavía, aunque antes, en la antigüedad, se bebía bastante más vino y cerveza, incluso los niños, que hoy. ¿Por qué? Porque eran productos que estaban lejos de la amenaza de infección. Tienen alcohol y por lo tanto son mucho más puros, ¿vale? Y los niños muchas veces bebían cerveza y vino pues como parte de la alimentación diaria. Y vino, no solo me refiero al vino, también me refiero a la uva, al mosto. Muy importante desde la antigüedad y sobre todo desde Grecia. Tenía unos viñedos espectaculares y hoy en día se hacen unos vinos en Grecia también súper buenos. Hay un vino especial que todavía hoy se conserva desde hace 4000 años, que es la Retsina. Y que es un vino que tiene sabor a resina porque en las vasijas donde se guardaba, para evitar que se oxidara el vino y se pusiera malo, se ponían una cubierta de resina. Entonces ese vino, que todavía hoy existe, y si vais a Grecia algún día y seáis mayores ya podéis probarlo, Retsina se llama, y es muy bueno. Bueno, a lo que voy, cereales también muy importante. En toda Grecia los campos de cultivo fundamentalmente de cebada. El trigo no tanto, porque el trigo no salen muy buenas las cosechas. A lo mejor salían buenas pues una o dos de cada, yo diría más una de cada 3 cosechas, podían salir bien. La cebada no, la cebada casi siempre sale bien porque es un cultivo que no requiere tantas condiciones óptimas para crecer. Cereal importantísimo. Toda Grecia está pues llena de cultivos de cereal. Y el aceite esencial, y la oliva. No solo para comer, las aceitunas, que están buenísimas, a mí me encantan, sino también el aceite para cocinar. Y estos tres son los elementos que forman la dieta mediterránea. Si vais al norte, esto va a ir cambiando. Donde hay vino habrá más cerveza, donde habrá aceite habrá más mantequilla, y el pan, pues bueno, seguirá todavía, pero no tendrá la importancia que tiene en el sur, ¿vale? Estos son la base de la alimentación mediterránea y que viene a nosotros de los griegos. ¿Quiere decir esto que los griegos no tomaban verduras? Pues claro que la tomaban, ¿vale? Por supuesto, y cultivaban y pertenecía a su dieta habitual. ¿Quiere decir que no tomaban carne? Carne tomaban menos, y además muchas veces solo las clases altas, y además con un carácter ritual. Se sacrificaban a los dioses, se hacían grandes sacrificios, holocaustos a veces, que es sacrificar a 100 bueyes. Por eso hoy en día se habla de holocausto cuando es algo muy grave. También comían, pero mucho menos. ¿Quiere decir que no comían plátano, fruta de todo tipo? También, evidentemente. Y pescado, claro, también mucho, porque como sabéis, Grecia es un país, es una zona esencialmente marítima,
¿vale? Y está surcada por ríos, está pues llena de cabos y de rías en las cuales se puede pescar, y los pescadores griegos surcaban todo el Mediterráneo para buscar pues buenas capturas. Evidentemente, la alimentación, y en buena medida toda nuestra alimentación, parte de la antigüedad griega, ¿vale? Y sobre todo, ya os lo digo, base de la dieta mediterránea, el vino, el pan y el aceite, que todavía hoy mantenemos dieta saludable, mucho más saludable que en el norte. Por eso los países del sur que están basados en esta dieta solemos durar mucho más y solemos llegar a más allá de los 100 años, porque al parecer pues esto es muy bueno. Vale, ya tenemos dos cosas: lengua griega, que hablamos a diario, aunque no lo sepamos, a veces incluso podemos tener un nombre griego. Me acuerdo ahora, pues por ejemplo, Irene, no sabía que era un nombre griego y lo es. O Cristina, o Andrés, Andrea, Cristian, todos esos nombres griegos. Y lo hablamos a diario. A lo mejor de cada 10 palabras que hablamos, una es de origen griego. Segunda cosa, la alimentación. Alimentación de origen, en buena medida, griega. Luego, conforme va sucediéndose la historia, pues van llegando otras influencias, sobre todo desde el norte o desde América. Llegan los tomates desde América, o llega el maíz, o llegan los cacahuetes, las patatas, y eso hace que pues, nuestra alimentación sea mucho más variada que en la antigua Grecia. Pero la base mediterránea está ahí. Y si vamos alrededor del Mediterráneo, tanto por el norte, pues España, Francia, Italia, la costa balcánica, Grecia, Turquía, Egipto, Algeria, Marruecos, todo se basará más o menos en estos ingredientes que os digo, ¿vale? Y número 3, importante y esencial, que nos han legado los políticos, ya me se me ha ido, los griegos, es la política y su organización política, y sobre todo sus fundamentos filosóficos, por así decirlo, de la política. Acordaos que en las antiguas civilizaciones, Mesopotamia y Egipto, eran poderes muy fuertes, monarquías de una gran fortaleza, de una gran importancia. Los reyes mesopotámicos por una parte, los faraones egipcios por otra, y ellos eran la cúspide de un sistema. Pues bien, en Grecia este sistema va a cambiar, y en parte va a cambiar debido a esa existencia de ciudades-estado, y su poder se fundamenta en lo que se llama la aristocracia. Aristocracia, cracia es gobierno, aristoi son los mejores, el gobierno de los mejores. Es decir, aquellas personas, sobre todo ancianos, gente más poderosa que tenía más dinero o que contribuía de una forma más habitual al gobierno de la polis, pues esos eran los considerados los mejores. Hoy en día se habla de aristocracia cuando se habla de los ricos y de los nobles, que todavía existen, pero ya no tienen importancia. Pero en Grecia se fundamentó lo que se llama la democracia, que era el gobierno de la demos, y la demos es el pueblo, el gobierno del pueblo. ¿Quiere decir eso que gobernaba todo el mundo? No. Hoy en día ni siquiera hay una democracia plena. ¿Por qué? Porque si gobernara el pueblo, vosotros podríais votar, aunque no tuvierais 18 años, ¿vale? Se limita. ¿Por qué? Porque se considera actualmente que hasta los 18 años uno no es suficientemente maduro como para contribuir a la política, ¿vale? No hay una democracia plena en el sentido de que a los niños pues no se les deja votar. En Grecia era mucho más restringido, no solo no podían votar los menores, sino que tampoco podían votar las mujeres, ni tampoco podían votar los pobres, ni tampoco podían votar los esclavos. Había mucha gente que no era considerada ciudadana, no podía participar en la política. Había una democracia en el sentido de que gobernaba bastante gente, pero esa gente eran los ciudadanos, y los ciudadanos no eran todos, era una casta elegida. Y dependía de la polis, si era pues Atenas o Esparta o Tebas o Micenas o Corinto, dependiendo de cada polis, se consideraba ciudadanos a unos sí y a otros no, pero habitualmente era una cuestión muy restringida, ¿vale? A unos pocos, muchos más que en Mesopotamia y en Egipto, pero no era todo el mundo, evidentemente, ¿vale? Entonces, en ese sentido, también nos han legado su organización, sus conceptos políticos. E incluso cuando las cosas iban muy mal, en Grecia, cuando había una crisis muy importante, la democracia se paralizaba y empezaba lo que se llamaba una tiranía o una dictadura. Es decir, se le quitaba a esos conjuntos de ciudadanos el gobierno y se nombraba a uno que dirigía la situación en estado de crisis, y ese era llamado el tirano o el dictador. Y eso todavía se da hoy en día.
cuando hay una crisis muy fuerte, como ahora por ejemplo con el coronavirus, se crea un mando único y una situación de se le da más poder al gobernante para que pueda dirigir una estrategia en común. Sí, ya voy. Y eso, somos griegos todavía por esas 3 cosas, por la lengua, por la alimentación y por la política. Ya voy. Hasta pronto.